Hola, muchas gracias, Mike. Hola, querido público, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, bien. La verdad es que estaba escuchando al doctor Moore y era como de wow, ¿qué les puedo contar de nuevo? Pero siempre hay algo nuevo e interesante de lo cual platicar. Muchas veces nosotros pensamos, con esto le cambio, ¿verdad? Ok. Muchas veces nosotros pensamos que nuestras actividades afectan a la naturaleza y nos vemos como la naturaleza y nosotros. Pero muchas veces no consideramos que somos parte de lo mismo, que también somos animales y me gustaría, Entonces, mira, antes de empezar la mesa cuando redonda, nosotros hablamos de que comemos plástico, a veces nos imaginamos esto, ¿no? Pero la realidad es que no se ve así, o sea, cuando uno nos dice, ay, es que sí, comemos plástico constantemente, pues no se ve tan así. De hecho, podríamos decir que es un sushi normal y no lo vemos, pero ahí mismo viene el plástico en pequeñas partículas, pero no nada más así. Hablamos de los microplásticos, de los nanoplásticos que se van descomponiendo en el mar a través de las corrientes, a través de los rayos de sol. Todo eso se va volviendo pequeños fragmentos, pero ¿cómo realmente llegan a nuestro cuerpo? Terminan adentro de nosotros, terminan en nuestra sangre. Ya ha habido estudios que afirman que se han encontrado incluso en las placentas. Consumimos, como ya lo decía el doctor Moore, lo equivalente a una tarjeta de crédito por semana en plástico. Si pudiéramos nosotros agarrar cada particulita de plástico, nos daríamos cuenta que es aproximadamente de 1 a 5 gramos por semana. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Ya hay, por ejemplo, este artículo que fue en 2020, se encontraron 12 fragmentos de microplásticos en 4 placentas. Yo me dedico a hacer divulgación científica en redes sociales. Cuando hice el video al respecto de esto, se volvió súper viral porque, como les comentaba al principio, muchas veces pensamos que la naturaleza es aparte, ¿no? Y vemos las fotos de las aves que se atoran comiendo bolsas de plástico, de las tortugas que confunden su comida, las medusas con bolsas, y decimos, ay sí, pobrecitas, ¿no? Pero como si nunca fuera a llegar a nosotros. Y aquí estamos viendo que los bebés están creciendo con todo y microplásticos, bebés humanos. Por otro lado, si a alguien no le gustan los bebés, también en los adultos se han encontrado fragmentos de microplásticos en nuestra sangre. Ahí está. Les pongo la cita por si alguien lo quiere buscar. Realmente pueden ustedes mismos buscar esto, ver realmente más a profundidad esos detalles. Yo ahorita tengo poquito tiempo, me gustaría ahondar más, pero quiero platicarles un poco de cómo es que se da todo este proceso, cómo llegan hasta nosotros esos microplásticos. Bueno, este es un pequeño esquema muy simplificado donde todo comienza en nuestra actividad, ¿no? Se producen los plásticos a nivel industrial, pero no nada más eso. Lo tiramos y muchas veces incluso decimos, ay, lo voy a poner en un espacio para reciclar y ahorita vamos a ver qué sucede con esto. A final de cuentas, mucho de ese plástico termina en la naturaleza y algo bien curioso que tiene el plástico son los aditivos plásticos, que es como las moléculas de plástico se tienen que unir para quedar como algo fijo, una masa, y eso a final de cuentas se va descomponiendo, se va fragmentando hasta terminar en pequeñas partículas, ¿no? Ya nos lo platicó el doctor Moore, esto se lo comen los peces, las aves, la vida marina en general, lo pescamos, pero también se nos olvida que la vida es un ciclo y no sé si recuerdan en el ciclo del agua, cómo el agua se evapora, se condensa, etcétera. Hace más o menos 6 meses platicaba yo con una meteoróloga para preguntarle, oye, ¿cómo se forma la lluvia? Porque hice un video analizando el agua al microscopio, diferentes tipos de agua, desde agua del cañón del sumidero, agua de mar, agua de lluvia, y en teoría, estaba yo en la Ciudad de México, cuando yo analicé las diferentes muestras de agua, me di cuenta de que sí, en efecto, había un montón de microplásticos, fibras, de todo un poco, pero lo que me sorprendió mucho fue encontrarlas en el agua de lluvia, porque yo dije, a ver, se supone que la lluvia viene como tal, pues limpia, ¿no? Acaba de caer del agua de la lluvia, pero
si recordamos el ciclo del agua, y yo le preguntaba a la meteoróloga, oye, ¿cómo se forma la lluvia? O sea, ¿por qué estoy encontrando yo partículas de microplásticos y de nanoplásticos en la propia lluvia? Fibras. Y me decía, ok, lo que pasa es que para que se forme esas gotitas de condensación se ocupan núcleos de condensación, que generalmente antes de que existieran tal vez los plásticos solía ser polvo, podía ser arenas y partículas súper chiquititas, y eso va condensando las gotitas de agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el agua del mar se va evaporando, esos pequeños fragmentos de microplásticos se evaporan también, y eso es lo que también forma los núcleos de condensación. Entonces, ya los microplásticos no nada más están en el mar, no nada más están en el agua, sino también en la humedad y en el aire que respiramos en general. Y esto es la razón por la cual, al menos se tiene la hipótesis, que llegaron esos nanoplásticos a las placentas que les mostré en el estudio anterior. Entonces, no es como tal que sea a propósito, ¿no? Porque uno puede decir, ay, yo nunca como mariscos, ¿cómo voy a tener microplástico yo en mi sangre? No hace falta que comas mariscos, no hace falta que vivas cerca del mar. Realmente el agua viaja distancias kilométricas y está por todo el océano. Basta ya nada más con respirar para poder tener la posibilidad de tener microplásticos en nuestro propio cuerpo. Se han hecho diferentes estudios y una persona promedio consume alrededor de 1.769 partículas semanales tan solo en el agua. ¿Por qué? A final de cuentas, como bien ya lo decía el doctor Moore, cuando nosotros tomamos agua, y sobre todo si está embotellada y todo, pues ese plástico se va biodegradando, se va perdiendo, entonces se va diluyendo en el agua, y no nada más lo encontramos en el agua, también lo encontramos dentro de los crustáceos, en la cerveza y la sal, porque a final de cuentas la sal, mucha de ella viene del mar, ¿no? Las grandes salineras se extrae la sal del mar, entonces también ahí nosotros podemos encontrar los microplásticos. Por otro lado, se hicieron otros estudios en el que se contabilizaron las muestras de agua, diferentes muestras de agua, para ver de todas esas muestras cuáles llegaban a tener fibras de plástico y también la cantidad promedio que existe por cada 500 mililitros. Entonces, si vemos diferentes países, aquí tristemente no está México, falta hacer muchísima investigación en el país respecto al tema, y ahorita, bueno, al final les voy a decir por qué es tan importante que se hagan esas investigaciones. Vemos, al menos en el país más cercano a nosotros, que es Estados Unidos, en el 94.4% de las muestras se encontraron fibras de plástico, de agua potable, y 4.8 partículas en promedio, de fibras por 500 mililitros. Bueno, muchos se han preguntado cuáles son las consecuencias. La verdad es que hacer estudios de las consecuencias toma mucho tiempo porque es un problema relativamente nuevo, entonces poder saber qué tanto nos afectó una causa en específico, como podría ser el plástico, es difícil saberlo, pero ya se ha visto que causa problemas en las vías respiratorias debido a la inflamación de nuestras vías. También, por otro lado, daña nuestra microbiota intestinal, la cual la necesitamos para poder digerir los alimentos correctamente, ocasiona mutaciones. ¿Y qué pasa cuando hay mutaciones en nuestras células? Se llega a originar cáncer. Hay muchísimas más posibilidades de tener cáncer cuando hay mutaciones en las células. Y por otro lado, afecta la fertilidad. Llega a haber problemas en el embarazo, por lo que comentaban de las hormonas. También afecta la fertilidad los nanoplásticos. Bueno, no es un invento, no, porque podemos pensar en la isla de plástico y decimos, ay, está súper lejos, no va a llegar aquí, pero el año pasado estuve visitando una de las playas más públicas aquí en Cancún, que es Playa Tortugas, y cuando yo fui, me sorprendió muchísimo la gran cantidad de basura que había, o sea, muchísimo plástico, muchísimas latas, muchísimo de todo. No soporté, estaba con mi amigo Cuy Corrales, que anda por allá, saludos, y fue como de, ¿sabes qué? No podemos ver esto, tenemos que
hacer algo y al día siguiente fuimos, limpiamos la playa, pero no nada más limpiamos la playa, porque nos dimos cuenta que había muchísima basura adentro del mar. Existen fenómenos meteorológicos, corrientes, aire, entonces ese plástico no se queda nada más en la playa, termina dentro del mar y muchas veces cuando limpiamos la playa pues no pensamos en eso, ¿no? Es súper valioso limpiar la arena, pero también es súper valioso meternos al mar y ver qué es lo que podemos sacar. Y sacamos un montón de basura dentro de nuestras posibilidades de que nada más éramos 2 personas en ese momento y después otra persona se nos unió, ¿no? Esto es para que veamos que el problema no es lejano y que cualquier persona con tantita voluntad puede hacer cambios significativos. Bueno, estuve trabajando con tortugas marinas en la frontera de Yucatán y Quintana Roo. Yo cuando llegué por primera vez, acababa de pasar un huracán y ahorita les voy a comentar por qué esto es un dato importante. Yo no me esperaba ver esto, o sea, nuestro trabajo era justamente hacer el monitoreo de las mismas tortugas, cuántas nacían, cuántas ponían, etcétera. Y vimos un nacimiento de aproximadamente 10 rastros. No sé si lo sepan, pero nuestro país es súper afortunado porque tenemos prácticamente todas las tortugas marinas del mundo llegan a anidar a este país, excepto la tortuga que vive en Australia, pero fuera de eso, todas las demás llegan a este país. Entonces, viendo el nido, dijimos, hay como 15 rastros nada más. Esta es la especie de tortuga carey. Las tortugas carey llegan a poner hasta 200 huevos. Entonces, si contabilizamos los rastros, dijimos, son muy poquitos rastros porque generalmente ellas ponen muchos huevos y debería de haber más rastros de tortuga. Entonces nos acercamos hacia el nido a ver qué había pasado y nos dimos cuenta de esto. Las tortuguitas bebés no podían salir. ¿Por qué? Ahí ya habíamos sacado el plástico, pero en realidad lo que no las dejaba salir era la gran cantidad de botellas, de chanclas. Hemos encontrado de todo, las famosísimas cocas de piña, o sea, sí, cuando nosotros vamos al baño, hacemos en una botella, eso se descompone también y termina filtrándose a los nidos de las tortugas. De hecho, ya hay un estudio y hace falta hacer más investigación al respecto también, pero hicieron un estudio con la tortuga caguama, careta, en la que querían saber si en las tortuguitas bebés había nanoplásticos y entonces en las limpiezas de nido, que es cuando ya nacen las tortugas y más o menos a los 3-4 días se abre el nido para, 1, ver si no hay tortugas atoradas y 2, también ver los huevos que no alcanzaron a eclosionar, en qué etapa se quedó de desarrollo cada huevo. Analizaron esos huevos que no habían alcanzado a eclosionar, les revisaron el vitelo, que es como la yemita de la cual se va a nutrir la tortuga, y también las tortugas que estaban pues muertas, las tortuguitas bebés muertas. ¿Por qué se habían muerto? Les hicieron autopsia y se dieron cuenta que tenían microplásticos ya tanto en la parte de la yema como en la parte del hígado. Entonces, esos microplásticos estaban llegando a las tortugas muchísimo antes de nacer. Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay tanto papiloma en las tortugas? ¿Por qué están teniendo tantos problemas ahorita de extinción? O sea, las tortugas ya enfrentan muchísimas amenazas, tan solo el cambio climático, que el calentar la arena está haciendo que nazcan más hembras y menos machos, ya que su sexo depende de la temperatura, también que se atoran en redes porque las tortugas no tienen branquias, tienen que salir a respirar aire, entonces ese también es otro problema, como para todavía venirles a dar más en la torre con la gran cantidad de plástico que había. Esa vez, de ese nido, desatoramos a 74 tortuguitas bebés. O sea, 74 tortuguitas bebés no hubieran vivido por eso, por estar atoradas entre el plástico. No podían salir. Y de hecho levantábamos una etiqueta de plástico y abajo había tortuga. Y así nos hemos encontrado ya un montón de nidos. Aproximadamente de la temporada que yo estuve ahí, que fueron 2 meses, 17 nidos estaban en esta situación. Y ¿por qué les comentaba
que era importante lo del huracán. No es que las personas vayan y tiren su basura a la playa. De hecho, en esa playa las personas cuidan muchísimo esa playa. Para ellas es algo súper valioso porque es su fuente de comida, su fuente de subsistencia, también viven del turismo. Las personas no van y dicen, ay, aquí voy a tirar mi coca de piña, aquí voy a tirar esta botella. No, de hecho, tienen tanta conciencia que van y tiran su basura en los botecitos que dicen PET, latas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿cómo llegó toda esa basura ahí si las personas son tan conscientes de cuidar la playa? Bueno, el problema aquí era el mal manejo de residuos, y muchas veces no pensamos en eso. Nosotros decimos, ay, voy a poner esto aquí para que se recicle, entonces ya no estoy dañando. Pero ¿qué pasaba en ese lugar? Ok, llegaba el camioncito del reciclaje de la basura, se iba unos kilómetros atrás del pueblo donde nadie lo veía, y estaba el basurero, el centro del reciclaje, etcétera. Y sí, ¿no? Muy lindos van, separan la basura, pero viene un huracán y toda esa basura que estaba al aire libre termina en el mar. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros pongamos nuestra basura o nuestros residuos donde se supone que debe de ir, si a final de cuentas no hay un manejo correcto de residuos y lo van a echar nada más a unos kilómetros donde no lo vea la gente, y cuando venga un huracán se lo va a llevar todo y va a terminar en el mar y va a terminar pasando esto? Entonces, aquí es donde nosotros debemos tomar conciencia, porque sí suena muy bonito el vamos a poner nuestra basura en la parte de reciclaje, pero si no hay un manejo correcto y una gestión de residuos adecuada, pues de nada va a servir. Por otro lado, lo que sería más bien la solución es que no existiera o se redujera muchísimo el consumo de plásticos. ¿Por qué? Porque si no hay nada que tirar, entonces ¿cómo llegaría esa basura al mar? Más bien creo que tenemos que cambiar la mentalidad de, en vez de reciclar y limpiar, es como de vamos a evitar lo más posible el consumo de plásticos de un solo uso. Por otro lado, hay que introducirnos en las políticas públicas, porque a final de cuentas muchas veces dejamos que los gobernantes hagan lo que consideren pertinente, y sí, muchos están preparados para hacerlo y muchos otros no, y entonces ahí llegan a hacer políticas que no tienen mucho que ver o no son de ese lugar en específico, y entonces intentan meter como leyes de otros lados a un lugar donde no funciona, sin tomar en cuenta tal vez a la misma comunidad, a la misma conciencia, a la comunidad que está ahí, que vive de eso y tiene que lidiar con los problemas día con día. Entonces, si nosotros vivimos aquí en Cancún, bueno, yo no, pero ustedes sí, o muchos de ustedes sí, tenemos que estar introduciéndonos en ver qué se hace realmente para reducir este problema, ¿no? Como lo que les comentaba de Playa Tortugas, o al menos en Yucatán, introducirnos tal vez ahí en ese lugar. Yo sí fui al municipio, les dije, oigan, o sea, ¿por qué no se hace algo con todo esto que está para reciclar supuestamente? No nada más es irlo a botar al basurero y separarlo, sino más bien qué tratamiento se hace con todo eso, ¿no? Es súper complicado tratar uno solo en las políticas públicas, pero si se hacen colectivos, si se forman redes, si hay parte de organizaciones, se facilita todo muchísimo. Pero bueno, mi mensaje para ustedes es: no seamos indiferentes ante la problemática, pongamos manos a la obra desde ya, reduzcamos nuestro consumo, colaboremos en limpiezas de playa. No necesitan hacer gran cosa, no necesitan unirse a una gran organización. Claro que se puede, está increíble, pero si cada que nosotros vamos nos llevamos más basura de la que vemos, pues claro que se puede ayudar, ¿no? Poco a poco, pequeñas acciones van haciendo grandes cambios. Entonces, pongamos manos a la obra y muchas gracias. Gracias, Dulce. Y bueno, tenemos preguntas para Dulce. A ver. Hola, yo soy Camila, vengo de la UPRO de Cozumel. Y bueno, también en Cozumel tenemos estas
ciertas organizaciones y grupos sin fines de lucro que se dedican a las limpiezas de playa. Y lo que se está buscando es que haya esta comunicación con los, por ejemplo, con los camiones que pasan a recoger basura, para que nos ayuden a la correcta disposición de, pues, de los residuos que se recogen, ¿no? Se dejan las bolsas a la orilla de la carretera, se les avisa y ellos pasan. No sé si funciona igual en otros lugares que organizan limpiezas de playa. Hay muchos lugares que sí. Yo no me dedico tal cual 100% a las limpiezas de playa, eso lo hace Cuy Corrales, que va a hablarles más adelante de eso. Sin embargo, no nada más es que se lleven la basura y decirles, porfa, recíclenlo o hagan, sino más bien asegurarnos de que toda la cadenita, desde que es recolectado hasta que se vuelve reciclado, no haya algo en ese intermedio que haga que ese plástico se pierda, ¿no? Como por ejemplo dejarlo al aire libre y viene un viento, va, se lo lleva, termina en el mar. Entonces, más bien sería como de, oye, ¿cuál es tu plan exacto y preciso para poder hacer el manejo de estos recursos? ¿Cuál es la cadenita completa? Yo te lo entrego así, ¿y cómo va a terminar? O sea, ¿dónde va a terminar? ¿A quién le va a llegar esto, no? Existen proyectos muy buenos de hacer nuevos materiales utilizando el plástico reciclado de playas. Entonces, pues es ahí una alternativa, ya no producir más plástico, sino tal vez poner en circulación el plástico que ya existe para no tener que producir, sino más bien que ese plástico se transforme y se transforme y se transforme. Han hecho ositos de peluche, han hecho gafas, han hecho lentes. Entonces, el punto es utilizar lo que ya está para no tener que hacer nuevo material, pero justamente es punto por punto decirle, oye, ¿dónde va a terminar esto? ¿Existe alguna posibilidad de que este material se pierda? Porque para lo que unos es basura, para otros es oro, no es materia prima. Entonces, también podemos verlo desde ese punto de vista. Sí. Muy bien. Una tercera y última pregunta para Dulce. Voy para allá. No, pues muchas gracias por la conferencia, la verdad estuvo muy buena. Gracias. Y yo igual ya había leído esa parte de las tortugas, que en el caso de la anidación ya se encuentra un porcentaje de microplásticos. ¿Será que en los seres humanos de madre a un bebé, a un feto, también se pueden ya llegar a pasar los microplásticos? Es justamente lo que estaban haciendo en investigación en el primer artículo que les mostré. Se encontraron los cachos en la placenta. Y al menos en el caso de las tortugas, igual está en investigación, sí, los microplásticos vienen de la mamá, de cuando pone los huevos y se va desarrollando, o como los huevos también son permeables, por así decirlo, respiran, esos nanoplásticos también pueden ser absorbidos de la misma forma. En el caso de los humanos es un poquito más complicado por la cuestión de los permisos, la ética, cómo saber que el feto en desarrollo está teniendo microplásticos, ¿no? Entonces también eso dificulta un poco las cosas, pero yo creo que con los años lo vamos a saber. O sea, yo estoy segura que no falta mucho para que tengamos la respuesta a esa pregunta, pero lo que se sabe hasta ahora es que si en la placenta llega y el feto se nutre de la placenta, pues seguramente, sí. Bueno, no sé si resolví tu duda. Ok, pues muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a Dulce Belén Díaz Vera, a quien le entregamos que yo creo que es de colección. Ya los vas a empezar a coleccionar. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Un aplauso, por favor, Gracias para a todos. nuestra ponente. Muchas gracias. Y bueno, compartan la información, por favor, de este foro, porque creo que es súper valioso también que divulguemos, que compartamos esto con las personas que nos rodean para así poder hacer entre todos una conciencia colectiva. Muchas gracias. Gracias. Foto.